Ahora le voy a pedir a Luciana Vázquez que me vuelva a acompañar acá al estrado. Y Luciana, ya tenés el... Ah, todavía no. Bueno, y vamos a hacer la última entrevista del día, que es la entrevista al Juan José Campanella, que lo están ploteando, lo están conectando. Nos acomodamos, ya está. Ahí está subiendo, lo recibimos por favor con un aplauso. Juan José Campanella. Encantado. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Vení acá y esperamos que venga Luciana. Ahí está perfecto. En realidad pido disculpas a todo el público porque yo la verdad no sé qué es lo que tengo para decir. No te preocupes. Fue muy interesante el panel de recién, realmente. Súper interesante. Estoy empapándome del tema porque le estaba comentando a uno de los panelistas que yo estoy justo escribiendo un guión con Eduardo Sacheri que transcurre en una escuela en el tercer cordón del conurbano y bueno, estamos con todo aprendiendo. Tendría que haber venido de oyente desde la mañana en realidad. El panel de recién muy interesante. Sí. Nos ha dejado mucho material porque vos sabés, Juan José, que parte de lo que nos proponemos en este espacio de reflexión y de debate, si bien el eje es educación y empleo, y es empleo y productividad, empleo y competitividad, ¿no? Con lo cual, y es el rol del Estado en toda esta discusión, y es cuánto hay que innovar y no innovar, y es el rol del talento, y el talento está asociado con la creatividad, y ahí es donde puede empezar a jugar muy fuerte tu participación. Y decíamos al principio del día que tenemos que tratar a lo largo, o por lo menos eso fue lo que nos propusimos en el Congreso, a lo largo de todas las conversaciones, tratar de hacer dialogar a la problemática de la coyuntura inmediata con la época, ¿no? Que la época tiene como, cuando uno levanta un poquitito la vista, pasan cosas raras de transformación en la articulación del poder, en la generación de conocimiento, en dispositivos tecnológicos, en institucionalidad, en conflictos, en transformación de industrias de largo arraigo. Y con toda esa discusión llegamos acá. Nos chocamos contra la pared. Nos chocamos contra la pared. Así que eso para ponerte un poquitito en autos. Sí. No, bueno, sí, el tema del cambio que estamos viviendo en cuanto a las industrias, en cuanto a la tecnología, en cuanto a todo eso, es muy fuerte en mi trabajo, está cambiando absolutamente todo. La gente de mi generación estamos todos lidiando además con una crisis porque tenemos la posibilidad de decidirnos si seguimos adelante de una manera totalmente distinta a la que nos criamos y acostumbramos y aprendimos a amar, o nos jubilamos directamente y se lo dejamos a los jóvenes. Bueno, yo elegí seguir, y sí. Pero es realmente una revolución y justamente en la educación yo veo que todavía se discuten, me da un poco de miedo, ¿no? Porque veo que estamos discutiendo, sí, obviamente, cosas que tienen que ver con lo urgente, con lo apremiante, claro. Pero que el mundo nos está corriendo y me parece que un chico que sale de la secundaria, suponiendo el caso que la termine, está muy atrasado tecnológicamente con respecto a un alumno de otros países. Así que, bueno, no sé en qué... Buenísimo. No, a mí me da la sensación, Luciana, no sé si compartís, que cuando hablas con una persona, esa persona cuanto más metida está en tratar de resolver la problemática del sistema, más se le pasa esto que vos estás describiendo, que el mundo avanza a una velocidad... no te diría descontrolada, porque no es velocidad, sino que hay conversaciones y transformaciones que son fascinantes y en las que la gente está experimentando, haciendo, probando, y que son a escala además, porque no son cositas chiquitas, ¿no? No, son de gran escala. Bueno, nosotros, yo un poco
por casualidad diría, me metí hace 6 años, no, ¿qué 6 años? Perdón, 2007, 10 años. ¿A ustedes les pasa también que dicen el otro día y fue hace 5 años? Bueno, hace 10 años dije, bueno, voy a hacer una película de dibujos animados, pensando que iba a ser un divertimento de mi carrera, y se convirtió en una pesadilla en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Porque me choqué con ese mundo. Nos chocamos con todas las limitaciones que tenemos, nos chocamos con la falta de... Nos chocamos con el exceso de creatividad, pero la falta de canalización de esa creatividad. Yo noto que nosotros... Bueno, te voy a hablar de mi mundo, porque no... Obvio. Es el lugar desde donde creemos que tiene sentido. Y donde está transcurriendo una revolución digital muy importante. Nosotros teníamos animadores, por ejemplo, que habían aprendido pirateándose un tutorial en su casa a las 4 de la mañana, como podían, porque no hay un lugar donde aprender, que empezaban a trabajar y por ahí traíamos un animador. Animador quiere decir alguien que hace animación, ¿no? No un payaso. No el tipo que anima el no estamos hablando de piñón fijo, ¿no? Un animador que había trabajado en una película de Pixar o de DreamWorks, y lo poníamos ahí, y estos 5 chicos a los 6 meses eran, no te voy a decir que eran del nivel de alguien de 20 años, pero eran como si hubieran estudiado en la misma escuela a la que fue este tipo. Así que realmente hay una capacidad increíble, pero no hay canalización de eso. También eso genera mucha frustración en los jóvenes que están admirando un trabajo y por otro lado pensando que no hay posibilidades de hacerlo. De alguna manera eso que contás, que me parece muy potente, habla de una manera dilemática de la potencia de la educación que atravesaron esos jóvenes. Sí. Quiero decir, no tenían la última tecnología y la última preparación, pero tuvieron la capacidad de aprenderla muy rápidamente. No, claro, y tenían tenían la última preparación, porque es como si te bajás los libros, claro, pero no tenés el profesor. Claro. ¿Ok? O sea, en internet se pueden conseguir los libros. Pudieron de aprender todo, pero lo aprendían solos de noche. Los obligaba a estudiar inglés, porque si no entendían lo que estaban leyendo. Claro. O sea, es una cosa que además te va generando obligaciones y necesidades, que va abriendo el panorama de la educación. Y bueno, y es como muy importante. Yo creo que el mundo digital además está explotando. Nosotros seguimos aquí hablando de la industria del calzado y de las medias, cuando está explotando la realización de videojuegos. Es una de las industrias más que más factura en el mundo, la de animación, la revolución digital. Bueno, todo eso es la nueva. Estamos como en la revolución industrial. Si no nos preparamos para eso, vamos a seguir con el arado y el burro. ¿Estás convencido de eso? Sí, bueno, nosotros salimos desde que terminamos la película junto con Gastón Gorali, que fue el productor, y somos los dos los socios de nuestra estudio de animación. Empezamos a ver cómo podíamos hacer para educar a toda una generación, y finalmente buscando y probando y con organismos gubernamentales, fuera de organismos gubernamentales, de 1000 maneras. Finalmente estamos empezando un lugar medio de prueba en La Matanza, que va a ser como una escuela, el Potrero Digital lo llamamos, que va a ser como una escuela para todo esto que tiene que ver con el mundo digital, ¿no? Con la gráfica, con la programación. Yo creo que tiene muchas ventajas. Y te explico más. Primero, como te digo, es una industria que está naciendo. Segundo, es una industria en donde vos estás no importa. Hoy se puede trabajar en La Matanza, en Capital, en Corea, en París o en Madrid, todos en el mismo proyecto. Porque la internet conecta a todos y hace como que estén todos en la misma habitación. O sea que ya la geografía donde estás ya se eliminó, lo que genera una gran posibilidad. Segundo, y por eso queríamos
escuchaba el panel de recién, viste la gran cantidad de chicos que abandonan. Sí. Esto sin caer en el hecho de decir se aburren, hay que divertirlos en la escuela, ¿no? Porque todas las disciplinas hay que aprender a aburrirse también en el trabajo, porque todas las disciplinas tienen una mitad de aburrimiento. Y esta poca tolerancia al aburrimiento con la que salen los chicos es muy preocupante. Pero me quedé. Estabas se me tildó el disco duro. El potrero digital. Estos chicos, no, el potrero. Claro, sí, pero sí, yo lo que noto yendo mucho hacia el conurbano es como que está preseteado mi futuro, ¿no? El hecho del abandono de la secundaria es quizás no tanto por el aburrimiento de estudiar, sino por el darse cuenta que el interés está en cosas mucho más excitantes. Claro. A mí esta experiencia que vamos a hacer es como se dice, a contraturno. No es una escuela para la que se va a necesitar secundaria. Incluso alguien que haya dejado la secundaria puede venir. Lo hacen con nosotros la vamos a matanza, empezar con el gobierno, chicos. Mira, la matanza lo empezamos yo porque trabajo hace años, no tiene nada que ver con el hecho de que él ahora sea candidato a diputado, pero en la cooperativa de Toti Flores, la Juanita. Okay. Empezamos con la cooperativa, un poquito ayuda bastante en cuanto al origen de la cosa, al puntapié inicial, el Fondo Nacional de las Artes, pero estamos tratando de que haya la menor cantidad de gobierno posible para que sea algo sustentable en el tiempo, para que si cambia el signo político no termine este proyecto o no dependa de comisiones o burocracias, o etcétera, etcétera. Entonces estamos moviéndonos mucho con sponsors y tratando de hacerlo así. ¿Y el título secundario no va a ser un requisito? No va a ser un requisito porque nuestra esperanza es que por ahí alguien que abandonó el secundario y se prenda con esto y se interese mucho, naturalmente se va a dar cuenta que va a necesitar de herramientas que solamente las puede aprender en el secundario. Y que tenga un motivo para volver. Y además hay otra cosa que no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasa mucho con la computadora, es adictivo. Es muy adictivo. Nosotros los que trabajamos con computadoras, yo soy compaginador y lo veo en los animadores, estamos así prendidos horas y horas y horas y horas. Y son lugares en donde hay problemas de adicción. Y cambiar una adicción negativa y destructiva por una buena, por lo menos te puede torcer la vida. Así que todo eso vamos a empezar con un lugar que son hay lugar para 40, vamos a hacer 40 islas en distintos turnos, esperemos tener la mayor cantidad posible, pero es bastante... Está despertando bastante interés y, como te digo, a todo lo que es gubernamental estamos tratando un poco de frenarlo, piloto, pero si es una prueba piloto que funciona, yo creo que viste una cosa así de 15 de estos lugares en el conurbano que puede llegar a cambiar mucho, porque ese pibe va a volver a su barrio y lo van a ver los demás amigos. Es un cambio de horizonte, de expectativa. Claro, además es la posibilidad de acceder a un mundo en el que piensan que no tienen acceso. Así que bueno, esperemos. Vamos a ver, estamos con todo eso. Juan José, recién mencionabas que vos sentís que acá en Argentina hay como demasiado talento, no me acuerdo bien cómo dijiste, mucho talento y muy mala regulación, o que sobra el talento poca disciplina. Poca disciplina. Sí, creo que es una cosa muy nuestra. Poca coordinación e institucionalidad, una cosa así, ¿no? ¿Eso tiene que ver con la característica de tu industria o crees que tiene un sello más local que así somos, medio caóticos? Porque te hago la pregunta porque el otro día lo escuchaba a Julio Boca haciendo una caracterización parecida del mundo del ballet acá en Argentina. Claro. Decía, acá hay mucha academia, mucha escuela de ballet, hay mucho talento, los chicos bailan muy bien, pero está pésimamente coordinado y no...
Y es que, ¿Vos ves algo hay parecido? un rechazo a la disciplina. Hay un rechazo a la disciplina. La palabra careta, facho, eso surge enseguida. En cuanto tratás que alguien venga a horario o que cumpla un horario, ya es problemático, especialmente en el mundo artístico, porque a mí me ha dicho un chico de 21 años que era dibujante, excelente dibujante, en Metegol, pero llegaba siempre 3 horas tarde. Cuando le dije, por favor, tenés que venir a horario, me dice, mi arte no tiene horario. 21 años tenía. Yo perdonen que parezca una frase de viejo, pero mi arte no tiene horario ya nos quedó como frase a nosotros. Pero, remera, mi arte. Claro, hay como un culto, en el arte hay un culto a la inspiración. Las cosas se te tienen que ocurrir geniales en el primer boceto. Hay poco culto de reescritura, poco culto de ensayo. Claro, ese brazo izquierdo que tenía Vilas, Guillermo Vilas, de 8 horas de frontal en Mar del Plata en verano. Que no existe en el deporte. Claro. Pero en el arte, por algún motivo, se cree que la cosa es así, que uno viene una varita mágica y te pones a escribir y lo primero que escribís sale. Claro. Y eso es algo también que tiene que ver con una percepción educativa, digo, del poder de la educación. Te doy este ejemplo. Uno ve las biografías de los actores y actrices de Hollywood o de otros sistemas artísticos en Europa, y muchos han recorrido un camino universitario, en buenas universidades, muy consolidadas, aunque no necesariamente en disciplinas actorales, pueden haber estudiado literatura inglesa, por ejemplo. Sí. Es decir, que de alguna manera esos actores llegan al campo profesional de la actuación o del mundo del espectáculo con una formación muy consolidada. Sí. Eso es una variante, o sea, eso es distinto en Argentina, el sistema educativo y el peso de la educación formal también condiciona la disciplina de ese talento y la productividad de ese talento en Argentina. Mira, depende de la persona y depende del maestro. Hay profesores profesionales que son además de docentes, trabajan también en la industria, o que son formadores de talento en el trabajo. Por ejemplo, Cris Morena. Claro. Cris Morena es una persona que yo conozco bastante, estoy trabajando. Los actores que salen de sus novelas son soldados prusianos. Claro. Realmente, porque maneja la cosa con una disciplina muy importante. En cine, llegar media hora tarde son $20.000. Claro. Porque está todo el equipo ahí parado cobrando, no es un chiste. Claro. Pero yo creo que nosotros salimos con poca disciplina de la escuela. Claro. En la vida, este exceso de creatividad y falta de disciplina, no sé si ustedes conocen Italia, pero yo la primera vez que fui a Italia me quedó todo clarísimo. Es tremendo. Es el país con más arte de toda Europa en pintura, por ejemplo, y es agresiva. Es el único que la ciudad está sucia, y graffiti, y economía en negro, ¿viste? Tiene todos los elementos que parecemos, de ahí venimos. Yo creo que de ahí venimos. Pero también tenemos ese talento, o sea, si pudiéramos coordinarlo con más disciplina, a mí me parece que somos imparables, imparables. En lo nuestro es increíble. Las cosas que veían, mientras hacíamos la película, fueron 3 años, así que hubo 3 convenciones aquí de animación mundiales, y venía gente de DreamWorks y de las grandes animadoras del mundo, y venían a visitarnos. Y cuando veían lo que estábamos haciendo, no lo podían creer. Muchos empezaban a preguntar, y yo tengo una idea que no la puedo levantar en Hollywood, por ahí la puedo hacer acá con ustedes con este esquema, porque veían un trabajo tremendo y no entendían cómo lo hacíamos. Nuestro gran problema es que esta cultura de saber, de esta cintura que tenemos para trabajar con la adversidad, a mí me parece que a veces se deformó a solamente poder trabajar en la adversidad. Claro, sí. Esto de saber que nosotros lo atamos con alambre y zafa, digamos, cuando sabemos que lo podemos arreglar en un día
un yanqui, por ejemplo, se ahoga en ese problema, nosotros, si tenemos 5, esperamos 4 Sí, claro. para arreglarlo el último. Ajá. Es como que solamente podemos trabajar así. Ajá. Y la verdad que creo que es algo que tendríamos que cambiar. Yo es bastante jorobado, ¿no? Porque yo tengo un hijo chico, una hija, bueno, ya está en la universidad, pero tengo un hijo chico con el que a veces realmente, ustedes son todos educadores, yo a veces me siento un poco viejo, porque no sé si todo tiene que ser tan lúdico, esa palabra que surgió hace una década. Porque al final cree que la primera vez que tiene algo que no te esté divirtiendo, cuesta horrores. Claro. Y es un poco el trabajo, el lograr algo... Sí, postergar la satisfacción, postergar la satisfacción. Vos fíjate que esto se queja desde alguien que, como yo está trabajando, me refiero más a esto de la industria digital, lo pueden hablar con el carpintero, con tu carpintero, que dice que le cuesta horrores conseguir a alguien que sepa lijar o que quiera laburar. Entonces es una cosa de satisfacción inmediata que es una conspiración. Y por ahí la escuela también, esto de tener que dar impulso. Uno lo ve en la manera de contar el cine, ¿viste? Es todo mucho más rápido, todo tiene que ser impulso, permanente, y atrapar permanentemente y tirar otro gancho permanentemente porque se te va la gente. Claro. El otro día leía, no sé, una nota interesante sobre el cerebro, que decía que si vos realmente si te criás con una tablet, ¿no? Con una cuestión de interacción permanente, realmente empiezan a hacerse las conexiones en la cabeza de manera distinta que leyendo. Obviamente que la interacción, si vos estás leyendo una novela en la que si vos tocás, hace lo que vos querés y todo eso, genera una necesidad de impulso constante, y sentarse quieto a que te cuenten una historia es cada vez más difícil. Pero bueno, me fui por las ramas. No, está bien. Impresionante. Yo soy consciente de eso. Vos quedate tranquilo que si te vas podemos por las reescribir todo esto. Si te vas por las ramas, nosotros te traemos de vuelta. Pero creo que tenemos realmente una creatividad muy grande, mucho más. Hay otros lugares, yo trabajé mucho y trabajo todavía en Estados Unidos mucho, y ahí las cosas a veces se va para el otro lado. Es todo tan estructurado desde chico que si no estás dentro de esa estructura no podés crear. Hay como maneras de crear. Hasta la creación tiene un proceso. La disciplina es sajón, ¿viste? Sí. Es otra cosa. Juan, ¿vos dirías que esta creatividad es una característica específicamente del tipo de industria o del nicho en el que vos trabajás, o que es una particularidad local? Yo creo que hay dos cosas. Una que es este exceso de creatividad, y yo muchas veces me encuentro con dos problemas. Uno es que te decía de la disciplina, y el otro es el de el 6, zafar. El no cuidar el detalle, si pasa, zafo. Me parece que somos una cultura que apuesta a probar y no a ser sobresaliente. Reducir el esfuerzo. Sí, apuesta a probar y no al sobresaliente. Y lo ves en muchas cosas, no solamente en lo artístico. Por supuesto, todo esto con excepciones, ¿no? Sí, claro. Claro. Y por suerte ahora además hay una apertura al mundo, y todas nuestras industrias culturales están teniendo una relación tan fluida con el mundo, que además eso te fuerza también a levantar la vara, porque si no desapareces. Pero me parece que hay mucha gente culturalmente todavía que con aprobar listo. Y
la frase mortal que quizás ustedes la han dicho alguna vez cuando fueron a ver una película nuestra, y por ser argentina es buena. Esa frase para mí es un puñal, me meten acá, sale por acá y quedo colgado así. Porque, no, ¿cómo? No me hagan ningún favor por ser argentino. Pero existe eso. Ahora, eso que planteas en relación a ir a menos, ¿no? A ir a menos, conformarse con lo mínimo. Sí. ¿Está alimentado también por una cuestión estructural del modo en que se premia ese perfeccionismo? Porque, por ejemplo... Lo decían en el panel anterior, la falta de premio a la excelencia Exacto. es total. Que también es un premio absoluta. Económico. Quiero decir, en Estados Unidos la especificidad de un saber y de un profesional que hace una X cosa en un set de televisión o cinematográfico tiene un valor muy claro, el mercado lo premia. En la Argentina los intangibles se premian menos. ¿Hay algo de estructural? Los intangibles o no se premian, la excelencia generalmente, y el esfuerzo, o no se premia, o el mismo jefe te lo boicotea porque le estás alterando todo el nivel de mediocridad que logró instalar en su estructura. El régimen. Me ha pasado eso también. O sea, yo conozco editores que vienen de algunos lugares en donde no solamente no premiaban lo bueno, sino que si el tipo de motu propio decía me voy a quedar editando todo el fin de semana para que salga mejor, se le armaba un despelote en toda la estructura que decía nunca más te quedás un fin de semana, porque nos empezás ahora a ver si me viene a pedir a mí que me quede el fin de semana. Entonces, eso es un problema serio. Por eso zafan por ahí cosas individuales, por eso en teatro tenemos cosas tan buenas, en actores tenemos cosas tan buenas, porque son estructuras chicas. La misma naturaleza, una película, por ejemplo, es una estructura que se crea para esa película y se disuelve. Dura esa película. Claro. Entonces ahí sí la excelencia se premia porque la excelencia es que te llaman de nuevo para el próximo trabajo. El público, no hay nada más incorrompible que el público. Claro. El público viene si le parece excelente y si no, no viene. En eso sufrimos, la cultura argentina tiene mucha más exigencia, el público argentino le pone mucha más exigencia al local que al extranjero. Mirá. Bueno, vuelvo a repetir frases que ustedes seguramente han oído o pensado. Vos ves una película argentina mala y vos ves una película yankee mala y nunca decís, yo cine yankee no me agarran más. Claro. Vos ves una película argentina mala y decís, cine argentino no me agarra más. Claro. Y eso pasa así. Muchas veces nos reconocen antes afuera que acá. Claro. Otras veces no. Pero Juan, el Estado, a través de la regulación, ¿juega un rol en tu tarea? ¿Te facilita, te favorece o te entorpece tu proceso creativo? ¿Te facilita, favorece o entorpece que vos puedas exportar el producido argentino y materia gris y creatividad y visibilizar la forma en la que se puede trabajar acá? ¿O simplemente es lo que hay, te acomodaste y podés hacer medio prescindiendo de lo que existe? No. Bueno, en el cine ayuda mucho. En el cine el único país que no tiene ayuda estatal es Estados Unidos. No sé Inglaterra. Todo el resto de los países tiene cierta ayuda estatal. La ley argentina es una ley bastante virtuosa porque que se ha tratado de copiar en muchos países, porque se nutre no de la plata general de los impuestos, sino del mismo circuito del circuito cine, del público que participa. Claro, del público que participa. Pero en ese sentido, en lo productivo, el Estado puede ayudar mucho. Existe la televisión pública, existe también en Estados Unidos, ¿no? Y todo. Ahora, en lo creativo, lamentablemente... no hay nada. Y no puede, es que no, ¿cómo te
tendrían que poner un ministerio de buenas ideas. Sí, no sé sí. cómo no es muy Mejor no. difícil, ¿no? Te pido- No, eso te ahí, pido que ahí no el le- artista está solo con la Editemos tela, esta está parte del solo video, con su por máquina de favor. escribir, Claro. está solo con su piano. Sí. Eso no. Tenemos que editar esta parte del video, no des malas ideas, por favor, porque van a aparecer. No, a menos que, puede ser que se me esté escapando algo, ¿no? Ah. Pero creo que realmente, bueno, quizás la facilidad, o sea, sé que el Fondo Nacional de las Artes da muchos incentivos para que, no sé, obviamente si alguien no tiene que estar preocupado durante un tiempo para parar la olla en su casa y Sí. tiene alguna beca o algo así, obviamente que puede trabajar más libremente en lo que está creando, Claro. ¿no? Claro, Obviamente claro. puede concentrarse con menos sin angustias. Pero aparte de eso, creo que siempre terminamos hablando de un apoyo económico Totalmente. o de un apoyo estructural. Nosotros, lamentablemente, yo hace años que trato de hablar con gente de cine. El cine se reconoció como industria hace muy poquitos años. Mira, no sabía. Nosotros si queríamos importar una cámara, se importaba, había que pagar los mismos, no teníamos los beneficios impositivos que tienen las industrias. Ajá. Todavía hoy está atrasada porque ahora una cámara de cine se considera una cámara con 3 chips y ya las cámaras con 3 chips no existen. Entonces, si vos querés traer una cámara de cine, te la consideran como si fuera una cámara tuya que te compraste en Claro. algún lado. Bueno, pero esas son cosas, son detalles. Juan, me interesó esto que contaste muy al pasar al principio de que estabas con un guión, trabajando un guión Sí. con Sacheri sobre una escuela del tercer cordón. ¿Dijiste algo así? Sí, no es sobre la Ah, a escuela, ver. pero así como Tribunales era el mundo en el que Sí. transcurría el secreto de sus ojos, acá es una escuela ¿Y del tercer qué cordón. sí. tiene para alguien del cine que cuenta historias de muchísima potencia y de muchísima efectividad, cuál es la tensión dramática que tiene una escuela? Mira, fuimos un poco gravitando hacia la escuela, no partió desde la escuela, fuimos gravitando hacia la escuela, en realidad es la relación, porque la relación, no puedo contar No mucho, demasiado, no spoileemos. es la relación entre un profesor de física Ajá. de 4º año que fallece su padre y de repente empieza a tener conciencia de la mortalidad y no es un profesor ¿Te de estás contando filosofía. todo? Dijiste No lo es un que- profesor de filosofía. ¿Cómo? No sé, ¿estás contando todo? No pasa Bueno, no, pero- te conté el primer minuto. Que es lo único que tengo. además. No es un profesor de filosofía, es alguien acostumbrado a la física y la matemática. Y bueno, lo que va pasando es la relación con uno de sus alumnos que no tiene absolutamente ninguna conciencia de la mortalidad, de la vida o de la muerte. Ahora, ese vínculo ha dado la Sociedad de los Poetas Muertos, ese vínculo entre la escuela o los profesores y los alumnos ha dado grandes historias del cine. Esperemos que sea una más. Pero Que entre en ese grupo. ¿Tenés alguna reflexión de por qué atrae tanto ¿Cómo? ¿Tenés alguna reflexión de por qué a un creador de historias le atrae tanto ese universo, le puede atraer tanto? Mira, yo lo que estoy descubriendo, porque es sin dudas el guión más difícil en el que he trabajado, en el que hace más tiempo empezamos a hablarlo antes del Secreto de sus ojos, así que mirá los años que hace. Porque parece a priori que la relación es profesor enseña Sí. y los alumnos aprenden, no solamente la materia, sino también de la vida. Vos hablás de la Sociedad de los Poetas Muertos y eso es lo que ocurre. Sí, sí. Y aquí cuanto uno más te vas metiendo y más te vas metiendo en la vida también de estos chicos, resulta que las armas que tiene este profesor criado en Capital o en el Primer Cordón, no sé, no sabemos, pero un barrio así, la vida no le dio las armas Claro. para lidiar con las cosas con las que tiene que lidiar este chico. Entonces, bueno, aprenden uno del otro y veremos. Con ganas. Veremos qué pasa. Unos minutos más que ya estamos abusando de tu tiempo, Juan. Te traigo un terreno más local, Dale. más del barro.
que a mí siempre me ha llamado la atención la falta de cuidado, entre comillas, con la cual, y después digo por qué digo de cuidado, entre comillas, con la cual vos te sumás al debate público político cuando te convocan, ¿sí? Que decís cosas que mucha gente con la cual estoy seguro que a mucha gente le cae antipática, otros nos sentimos muy identificados, pero no te cuidás como se cuida la mayoría de la gente de otra industria cuando le dicen, ¿qué te parece este conflicto? Bueno, yo en realidad podría decir, yo me dedico a hacer cine, con lo cual vayan y pregúntenle a alguien que entiende, no a mí. Me lo han dicho mucho, vos que no diga eso. Vos no corres el cuerpo nunca y zámpate y decís todo lo que hay que decir. ¿Eso lo haces porque sos verborrágico y no te puedes controlar o porque crees que a pesar de tu tarea y de tu reputación profesional, vos también tenés una tarea como dirigente y como directivo y como ciudadano y que esa tarea cuando sos convocado también tenés que alimentar una mirada? No lo hago por obligar. En realidad fue surgiendo muy de a poco. Estaba haciendo, mira, te puedo decir incluso cuando me acuerdo tal cual el día, estábamos haciendo Metegol, lo hacíamos en Núñez, yo iba a almorzar a un café que se llama el Café de la Esquina, que queda ahí en Libertador, y estaba leyendo el diario con el iPad, y esto fue en el 2010, y leí la noticia que tenían que traer un chiquito de Tucumán y el avión médico lo estaba usando el gobernador para unas vacaciones y lo tuvieron que traer una avioneta y el chiquito se murió de frío en la avioneta en brazos del padre. Bueno, a mí me llenó de indignación. Claro. Además, mi hijo tenía 3 años en ese momento. Una de mis deformaciones profesionales es una imaginación que puede volar y empieza a parecer como que me están pasando las cosas, ¿viste? Y iba a escribir algo en Twitter al respecto y dije, no, mira, la verdad tengo miedo de que pase algo con la película. Y a los 5 minutos dije, ¿cómo tengo miedo? Digo, no puede ser. Me desconocía diciendo esa frase. Claro. Y escribí, ¿En qué momento me acuerdo lo que escribí, le digo, no puedo creer que por 5 minutos tuve miedo de denunciar esta atrocidad, no me acuerdo cómo terminaba, pero eso sí. Y fue al éter, ahí, qué sé yo. Y mira, no había llegado el postre que tenía 200 insultos, pero de una violencia que yo no había recibido en mi vida. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Ahí empezó todo. Me mojaron la oreja. Pero ¿cómo interpretaste eso? Obviamente, primero en Twitter es el que te sigue. O sea, ¿quién me está siguiendo? Claro. Y segundo, eso me parecía... fue mi primer sabor en carne propia de la grieta. Claro. Y no me acuerdo qué... Ahí ya pierdo un poquito el hilo, pero de cómo fue la relación de las cosas, pero 3 meses después, bueno, creo que fue con lo de Ricardo, que salí en defensa de él y empezaron a hacer informes y scratches que pueden ver en YouTube, tuiteó Campanella, se llaman, en 678 y todo eso. Entonces digo, no, bueno, esto ya, a mí no me importa perder la audiencia. Yo soy director de cine pues como cumplo el horario, de 8 ponele, la calidad de filmación cambia, pero de 8 de la mañana a 7 de la tarde. En cambio, argentino y padre soy las 24 horas del día. Así que la verdad que no me importa si hay que perder la audiencia, si tengo que perder la audiencia, y lo veré en mi próxima película, porque yo creo que de los que nos hemos expresado, tanto de un lado como el otro, hemos perdido audiencia. Las cosas están de tal manera que te dicen, yo ese no quiero ver más. Así que yo me siento mucho más, respeto mucho a los que han hablado, no necesitando hablar de
de cualquier lado, lo respeto más, aunque opinen la antítesis de lo que opino yo, que los que pudiendo hablar no dijeron nada. Claro, claro, claro. Bueno, Luciana, nada más. Juan José, por todo, por tu talento, por tu sencillez, por tu entrega a hablar de cualquier cosa, por la responsabilidad con la que te expusiste a que te digan todo lo que te dijeron y seguís acá colaborando. Pero otros también decían, bien, si no, si fuera todo... No, sí, bueno, che, algo... Pero por todo eso, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.